Correcto. Vamos a empezar entonces nuestra actividad teórica del día de hoy. Nos toca desarrollar el tema de valvulopatía mitral y tricuspidia. Es un tema importante, pero no voy a pasar directamente específicamente a valvulopatía mitral y tricuspidia, sino primero vamos a hablar un poco de semiología general, debido a que va a ser más fácil después explicarles la parte de los hallazgos del examen físico, ya cuando hablemos propiamente de estas valvulopatías. Entonces vamos a hablar un poquito de semiología general. Empecemos hablando un poquito sobre ruidos cardíacos. Vamos a ver. Ya. ¿Se ve el puntero láser? ¿Se ve el marcador? Sí, doctor. Ya, correcto. Bueno, entonces, los ruidos cardíacos es muy importante en la parte de la semiología. Generalmente lo que más nos llama la atención es la presencia del soplo. Es lo que siempre nos llama la atención cuando ocultamos, pero realmente lo que debemos fijar siempre el concepto antes de hablar del soplo, en tratar de ubicar auscultatoriamente los ruidos cardíacos. Hay ruidos cardíacos normales y hay ruidos cardíacos que en algunas ocasiones son, digamos, fisiológicos, pero en algunas ocasiones son patológicos. Lo vamos a escuchar atentamente, ¿no es cierto?, para tratarlos de ubicar. Cuando hablamos del primer ruido, por ejemplo, el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco se presenta por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, válvula mitral y válvula tricuspidia. El primer ruido cardíaco es un sonido que se oculta mejor en los focos de la punta, los focos mitral y foco tricuspidio, utilizando la parte de la campana del estetoscopio, porque el primer ruido es de un tono un poco más grave. El segundo ruido es el cierre de la válvula sigmoideas aórtica y pulmonar, y se escucha en los focos aórtico y pulmonar, que se llama focos de la base, focos de base. El segundo ruido se escucha ahí en focos de la base, y se escucha mejor utilizando la parte del diafragma del estetoscopio. Tercer ruido y cuarto ruido, bueno, son ruidos que en el caso del tercero pueden algunos pacientes sin patología escucharse. Por ejemplo, se puede escuchar el tercer ruido en niños, en adolescentes, sin que sea patológico, pero ya en adultos habitualmente ya nos indica problemas en el llenado ventricular. Cuarto ruido sí definitivamente es patológico y se produce al final de la diástole, coincidentemente con la contracción de la aurícula. También podemos escuchar desdoblamientos en algunos pacientes de los ruidos que hemos estado mencionando, primero y segundo, y en algunos, bueno, cuando ya hay patología, soplos que vamos a describir. Entonces, primer ruido. Bueno, primer ruido, el tono del primer ruido es bajo, ¿no? Un tono bajo. El timbre es suave y la duración es un poco larga. ¿Ya? Tono bajo, timbre suave, duración larga. ¿Cómo lo descubrimos o cómo lo ubicamos? Bueno, el primer ruido es sincrónico con el pulso carotídeo. O sea, cada vez que escuchemos el corazón del paciente, pongamos una mano en un área pulsátil. Generalmente a los alumnos les recomiendo que palpen la zona del pulso carotídeo. El pulso carotídeo en la zona del cuello, ¿no es cierto? Ahí ubicamos el pulso y tratamos de hacer una sincronía en nuestra mente entre lo que estamos escuchando con el estetoscopio y lo que estamos palpando con la mano. Si escuchamos el ruido que coincide con la onda de pulso, ese es el primer ruido. La otra forma de diferenciar el primer ruido del segundo es que el primer ruido se escucha después de la pausa larga. Porque generalmente en un ciclo cardíaco normal, digamos que estamos, por decirles, a 60 latidos por minuto, ¿no? El tiempo que, digamos, demora la sístole es más corto que el tiempo que demora la diástole. Digamos, la diástole dura más. Por lo tanto, como el primer ruido se genera o se va a escuchar al final de la diástole, evidentemente va a ser el ruido que se escucha al final de la pausa larga. La pausa larga es la diástole, ¿no? La pausa larga es la diástole. Y la otra característica es que se percibe mejor en la punta, en la zona de la punta del corazón.
¿no? La zona de la punta, la zona apical, en los focos de punta, foco mitral y foco tricuspidio, ahí escuchamos mejor este primer ruido. El segundo ruido tiene un tono agudo y la duración es más breve que el primero. El tono agudo se va a escuchar mejor con el diafragma que con la campana del estetoscopio. Y se va a escuchar mejor en los focos que se llaman focos de la base, o sea, el foco aórtico y el foco pulmonar. Se va a diferenciar dónde lo escuchamos mejor según el grupo etario del paciente, de los pacientes. En los pacientes más jóvenes, el segundo ruido lo vamos a escuchar mejor en el foco pulmonar. Mientras que en los adultos y en los ancianos se va a escuchar mejor en el foco aórtico. Entonces, generalmente uno pone el paciente, ¿no es cierto?, para auscultar y trata de ubicar el segundo ruido con la característica que hemos estado explicando. Lo escuchamos mejor en los focos de base, lo escuchamos mejor con el diafragma, el tono es agudo y la duración es breve. Si hacemos una onomatopeya de lo que escuchamos en los dos primeros ruidos que hemos estado analizando, la onomatopeya sería algo así como dum, da, dum, da, dum, da. Entonces, el primer ruido largo, el segundo ruido más corto, el primer ruido grave, el segundo ruido más agudo, el primer ruido después de la pausa larga, ¿no? Y se escucha mejor el primer ruido en los focos de la punta, segundo ruido focos de base. ¿En qué circunstancias el segundo ruido puede disminuir de intensidad? O sea, puede bajar la intensidad. Bueno, en el foco aórtico puede bajar la intensidad si hay insuficiencia ventricular izquierda, si hay insuficiencia aórtica o si hay hipotensión arterial. Y puede bajar de intensidad en el foco pulmonar si hay insuficiencia ventricular derecha o si hay estenosis de la pulmonar. ¿Cuándo aumenta de intensidad? ¿Cuándo aumenta de intensidad el segundo ruido? Si se trata de la aurícula izquierda, vamos a escucharlo mejor con cierta posición del paciente. Vamos a hacer que el paciente adopte una posición en decúbito semilateral de izquierda y ahí vamos a escucharlo de mejor característica. ¿Y en qué patología lo vamos a escuchar más fuerte, aumentado de intensidad? Por ejemplo, en hipertensión arterial, en estenosis de la aórtica, en cardiopatía hipertensiva y en enfermedad isquémica. En el caso de las cámaras derechas, se oculta más bien en lo que sería el foco tricuspidio, borde external izquierdo, y una maniobra muy importante desde el punto de vista de la semiología es hacer que el paciente inspire profundamente. Si el ruido aumenta con la inspiración o el soplo aumenta con la inspiración, eso nos indica que se está originando esta alteración en el lado derecho. Es una patología de las cámaras derechas. Esta maniobra de aumentar la intensidad auscultatoria, ¿no?, con la inspiración se llama maniobra de Rivera-Carvalho. Y bueno, hacemos que el paciente inspire, ¿no? Señor, tome el aire, inspire. Si escuchamos que el ruido aumenta, pensamos que se originó el ruido o el soplo en el lado derecho. Entonces, si es lado derecho, puede ser hipertensión pulmonar, puede ser estenosis de la válvula pulmonar. Cuando hablamos del tercer ruido, el tercer ruido puede ser, como les decía, en algunas circunstancias fisiológico, niños, adolescentes, bueno. Pero cuando es en adultos, generalmente ya es patológico, ¿ya? El tercer ruido se va a producir por generalmente alteraciones ya en la parte ventricular, en la parte de los ventrículos. Ahí va a haber alteraciones que generan que el llenado de la sangre que pasa de la aurícula izquierda hacia el ventrículo derecho sea dificultoso. Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca. En una insuficiencia cardíaca ya el volumen de fin de diástole está incrementado porque se ha recurrido a mecanismos de compensación, ¿no? Retención de sodio y agua, entonces ya hay un volumen incrementado y cuando la aurícula izquierda se abre al inicio de la diástole, le es difícil, le es complicado llenar el ventrículo. Y entonces la sangre que pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo genera una turbulencia. Esa turbulencia se percibe como un ruido, ¿no? Un ruido que generalmente es de tono bajo
y que se va a percibir mejor en el decúbito lateral izquierdo, posición de pachón. En la zona, digamos, de cuarto, quinto espacio intercostal, ¿no? Foco de punta o de máximo impulso ventricular en expiración forzada. Entonces le decimos al paciente, señor, por favor, póngase de costado, decúbito lateral, ¿no? Y bote todo el aire. Le ponemos el estetoscopio, ¿no? Con la parte de la campana en la zona del foco mitral, quinto espacio intercostal, donde está el choque de la punta, y auscultamos. Ahí vemos este tercer ruido. Y el cuarto ruido se genera también por el paso de la sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, pero ya no al inicio de la diástole, sino cuando se contraiga la aurícula. La aurícula se contrae en la parte final de la diástole para mejorar el llenado ventricular. Esa contracción auricular aumenta la gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo, generando que la sangre pase otra vez, ¿no? Una segunda apertura, digamos así, de la válvula mitral. Y esto también encuentra ya no un corazón que se demora en llenarse, sino un corazón que ya tiene un límite para llenarse, que tiene un problema de distensibilidad, ¿no? Cuando un corazón tiene problemas de distensibilidad, ya no puede aumentar su llenado, y la sangre que ingresa ya no lo hace con mucha dificultad, entonces genera turbulencia también. Este cuarto ruido se va a percibir mejor en la base del apéndice sifoides. Si lo escuchamos en secuencia, el primero, ¿no? Primer ruido, el segundo ruido, el tercero y el cuarto, en secuencia, eso se llama de galope. Tercero y cuarto en secuencia, entonces se va a escuchar como si fuera el galope de un caballo. Ritmo de galope. El mecanismo de los soplos, vamos a ver. Bueno, cuando estamos hablando de soplos, tenemos que ver que cualquier alteración en el flujo laminar normal de una cámara hacia la otra. O sea, cuando hay cámaras que están comunicadas, cualquier alteración en el flujo laminar de una cámara a la otra genera soplo. ¿Qué es lo normal en la sístole? ¿Qué es lo normal en la sístole? Lo normal en la sístole es que el ventrículo se contraiga y la sangre sea eyectada, ¿no es cierto?, a través de la arteria, ya sea hacia la circulación pulmonar o hacia la circulación sistémica, dependiendo si es el lado derecho o el lado izquierdo. Acá tenemos una representación, digamos, geométrica, algo así, por decirles, de la estructura de las cámaras cardíacas, ¿no? Acá en el primer cuadrado, en esta zona de aquí, tenemos la zona de las venas, en este caso las venas cavas. Las venas cavas van a llegar a este rectángulo, que son la aurícula derecha en este caso, del lado derecho estamos hablando. Estamos después con el ventrículo derecho y finalmente con la arteria pulmonar. Ok, la sangre entonces en sístole debería ser eyectada del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Eso es lo normal. Y lo normal sería que esta válvula que separa el ventrículo derecho de la aurícula derecha estuviera cerrada, tal como figura aquí. Como figura en la zona izquierda, donde se ve la válvula mitral con un símbolo que indica cierre. Eso es lo normal. En la sístole, entonces, normalmente la válvula auriculoventricular debería estar cerrada. Pero si hay patología en la válvula auriculoventricular, en la sístole se va a producir lo que se llama regurgitación. La sangre va a regresar del ventrículo, ¿no?, hacia la aurícula. Regurgitación. Y esa regurgitación genera soplo. Entonces, cuando hay una insuficiencia en la válvula auriculoventricular, el soplo es sistólico. El soplo es sistólico. Más bien, cuando en la salida de la sangre del ventrículo, o sea, en la comunicación entre el ventrículo y su respectiva arteria, hay una dificultad para la eyección, como en este caso que se representa al lado derecho la válvula pulmonar, ¿no?, y al lado izquierdo la válvula aórtica, vemos como claramente la válvula aórtica se está representando como que estrecha, mucho más pequeña en relación a lo que es la válvula pulmonar. Eso representa estenosis de esta válvula. Eso genera dificultad a la eyección. O sea, cuando el ventrículo se contrae y quiere inyectar sangre por esa válvula estrecha, va a generar turbulencia y eso genera soplo. La sangre al pasar genera turbulencia por esa válvula y se produce también soplo a la eyección, soplo sistólico. Es decir, un soplo sistólico se va a producir si hay
insuficiencia en una válvula auriculoventricular o si hay estenosis en una válvula sigmoidea. ¿Qué pasa en la diástole? La misma representación con los cuadraditos y los rectángulos. En la diástole la sangre debería pasar sin problemas de la aurícula hacia el ventrículo, pero puede pasar que una de las válvulas auriculoventriculares esté dañada, o también puede pasar que una válvula sigmoidea esté dañada. Entonces en la diástole lo normal sería que la presión en la arteria sea superior que la presión en el ventrículo y cierre la válvula, como se ve aquí, en el caso de esta válvula del lado izquierdo representada, que está marcada con un símbolo de cierre. Pero si la válvula no está bien y permite que la sangre regrese, ¿no? Genera soplo. Soplo diastólico. Regurgitación de sangre de la arteria, en este caso pulmonar, hacia el ventrículo derecho. Eso es insuficiencia en la válvula sigmoidea pulmonar, en este caso. La otra posibilidad es que la válvula auriculoventricular tenga un problema. En este caso vemos la comparación entre la del lado izquierdo, que está totalmente abierta, versus la del lado derecho, que es la tricúspide, que está mucho más estrecha. Entonces en la diástole la sangre que debería pasar lo hace con dificultad para avanzar. Lo hace con mucha dificultad a través de la válvula estrecha y genera turbulencia en el llenado, ¿no es cierto? Problemas en el llenado. Entonces, cuando hablamos de un soplo diastólico, sería ocasionado por una insuficiencia sigmoidea o por una estenosis de la válvula auriculoventricular. ¿Cómo analizamos el soplo? Bueno, tenemos que ver el tiempo del ciclo cardíaco en el cual se produce el soplo, la relación con los ruidos cardíacos y sus intervalos, el área de máxima auscultación y el área de propagación, las características del soplo, acústicas, su intensidad, el tono, el timbre, y el comportamiento de los soplos en relación con cambios de posición y maniobras que hacemos hacer al paciente. Sobre el tiempo del ciclo cardíaco en el cual se produce el soplo. Bueno, si es durante la sístole, se llama sistólico, diástole, diastólico, y si es en sístole y en diástole, será pues sistodiastólico. Entonces, sistólico entre el primer y segundo ruido, diastólico después del segundo ruido, en la diástole, y sistodiastólico si se produce en ambos tiempos. Hay un soplo que es a veces que abarca todo el ciclo cardíaco hasta el siguiente, permanentemente, y ese soplo se llama soplo continuo, ¿no? Está en toda la sístole y en toda la diástole, soplo continuo. Sobre las áreas de máxima auscultación y propagación tenemos que hablar de los focos auscultatorios. Hablemos del foco auscultatorio aórtico, ¿no? El foco auscultatorio aórtico, segundo espacio intercostal, borde parasternal del lado derecho. El foco pulmonar, segundo espacio intercostal, borde parasternal del lado izquierdo. Foco tricuspidio, cuarto espacio intercostal, borde parasternal del lado izquierdo. Y foco mitral va a estar ubicado en la zona del máximo impulso ventricular, o sea, donde palpemos el choque de la punta. Habitualmente quinto espacio intercostal, línea medioclavicular. Aparte de las posiciones que hemos descrito, hay un foco, digamos, accesorio, que sería el foco accesorio aórtico, que está ubicado justo debajo del foco pulmonar, en el tercer espacio intercostal, borde parasternal del lado izquierdo. Y esto es debido a que la irradiación, la forma como tiene de propagarse el sonido originado en la válvula sigmoidea aórtica es habitualmente o hacia arriba, hacia el cuello, como se escucha por ejemplo en una estenosis aórtica con la irradiación del soplo eyectivo, o hacia abajo, ¿no? Hacia el lado izquierdo, como se escucha por ejemplo en una regurgitación aórtica. Los ruidos que escuchamos en el foco pulmonar tienden a irradiarse hacia la zona subclavicular del lado izquierdo. Los ruidos que escuchamos en el foco tricuspidio tienden a irradiarse hacia la zona, digamos, derecha, hacia la derecha, la zona esternal, la zona del manubrio esternal, la zona de los espacios intercostales del lado derecho. Y lo que escuchamos en el foco mitral tiende a irradiarse hacia la axila, hacia el hueco axilar. Sobre el tono
de los soplos, bueno, hay tonos altos, medios y bajos. Los tonos tienen que ver en relación con la frecuencia del sonido. Si la frecuencia del sonido es rápida, el tono va a ser alto. Si la frecuencia del sonido es baja, el tono va a ser bajo y se va a escuchar mejor con ciertas partes de tu estetoscopio. Los de tono alto se escuchan mejor con el diafragma y los de tono bajo se escuchan mejor con la campana. El timbre del soplo tiene que ver con la característica casi musical que todo soplo puede tener. Es como cuando uno va, pues, digamos, a sus clases, digamos, en la época que nos desplazábamos, escuchando música. Entonces, a veces uno escuchaba una música y sin haberla escuchado antes podía reconocer al artista. Algo parecido es con el soplo, ¿no? Hay características del timbre que nos hacen distintivo y nos pueden permitir distinguirlo, digamos, de primera intención. Hay timbre soplante, hay timbre áspero, hay timbre rudo, hay timbre musical. Entonces, escuchando simplemente el soplo, decimos, bueno, esto me parece que es estenosis mitral, por decirlo, ¿no? Características del timbre. En cuanto a la relación con los ruidos cardíacos y sus intervalos, bueno, hay soplos que son proto, que significa que están en la primera parte, meso, que están al medio, o tele, que están al final. Puede ser de la sístole o de la diástole, ¿no? Entonces, protosistólico al inicio de la sístole, mesosistólico a la mitad, telesistólico al final de la sístole, ¿no? Y si abarca todo ese periodo, ese intervalo, se llama holo. Hay entonces holo sistólico y hay holo diastólico, ¿no? Holo sistólico y diastólico. Sobre la intensidad del soplo, hablando de la intensidad del soplo, bueno, tenemos una clasificación de 4 y una clasificación de 6. La de 6 es la que más se usa, es la que voy a presentarles. Entonces, ¿cuál es la separación en este caso, en esta gradación de intensidad? Bueno, grado 1 es muy difícil de ocultar. Requiere situaciones especiales, digamos, silencio, pues, digamos, que no haya ninguna interferencia acústica, y entonces es muy difícil de ocultar. Grado 2 es débil, ¿no? Un soplo débil. Grado 3 ya es moderado, ya se puede escuchar más fácilmente. Y a partir del grado 3 para el grado 4, lo que divide la clasificación es la presencia del frémito. O sea, cuando hay frémito, ya es de 4 para arriba. Entonces, si es fuerte con frémito es grado 4, muy fuerte y con frémito grado 5, y grado 6 ya sin necesidad de apoyar el estetoscopio sobre el tórax se puede escuchar, y también evidentemente hay frémito. Bueno, ahora sí pasamos a estenosis mitral, después de hablar de la generalidad. Bueno, estenosis mitral es una obstrucción al flujo de entrada del ventrículo izquierdo a nivel de la válvula mitral. Y esto es resultado de una anormalidad en la estructura valvular, del aparato valvular. O sea, cualquier falla en el aparato valvular puede llevar a dificultad en su apertura, en su función, ¿no? Que es permitir que la sangre pase de la aurícula hacia el ventrículo. Lo impide entonces digamos, la apertura apropiada de la válvula mitral durante el llenado diastólico del ventrículo izquierdo. La etiología de la estenosis mitral, generalmente en nuestro medio aún sigue siendo muy importante la historia de la fiebre reumática. Entonces, preguntar al paciente si ha habido antecedentes, pues, de problemas de infecciones a repetición en la garganta, si tuvo, pues, problemas de artralgias, si tuvo nódulos, lo que fuera que nos indique criterios para fiebre reumática. También puede haber congénitas, es más raro, endocarditis, que es infecciosas en la válvula, y la proporción entre mujeres y hombres es 2:1. Hay otras causas también, pero son un poco menos frecuentes. Por ejemplo, la presencia de mixoma auricular, que es un tumor benigno que está en la aurícula izquierda y que genera como un fenómeno de émbolo, que cierra la válvula auriculoventricular, trombo valvular, mucopolisacaridosis, calcificación del anillo valvular, y también se puede ver en colagenopatías, como por ejemplo el lupus eritematoso o la artritis reumatoidea. ¿Cuál sería la fisiopatología de la estenosis mitral? Bueno, que hay un gradiente de presión, ¿no es cierto? Un gradiente de presión entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda tiene que hacer una presión intensa, ¿no es cierto?, sobre la zona auriculoventricular para que la sangre pueda pasar, debido a que la válvula mitral está cerrada, está estenosada.
Eso incrementa la presión en la aurícula izquierda. O sea, la presión en la aurícula izquierda se va a incrementar. Y retrógradamente también va a incrementar la presión en la vena pulmonar. Capilares pulmonares hacia atrás, aumenta la presión pulmonar, ¿no? Arteria pulmonar también está con presión mayor y al final también se comprometen las cámaras derechas, ¿no? Ventrículo derecho. Entonces aquí vamos a ver cómo se desarrolla este proceso. Al cerrarse, ¿no? O afectarse la válvula mitral, ¿no? Lo que va a pasar es que, bueno, esa falla en la válvula mitral puede deberse habitualmente, como decíamos, a un proceso reumático, por consecuencia de una carditis reumática como antecedente. Entonces hay engrosamiento de los velos valvulares, hay acortamiento de las cuerdas, fusión de las cuerdas, ¿no? Hay una alteración en la función del músculo papilar, todo aquello que cause alteración en la apertura de la válvula mitral. Bueno, eso lo que va a generar es que a nivel de la aurícula izquierda se genere un éstasis de la sangre, o sea, la sangre no va a fluir libremente de aurícula hacia ventrículo, generando que se quede como que atrapada. Y lo vamos a representar en esta diapositiva con una imagen como de humo, ¿no? Como de humo en la aurícula. Eso representa éstasis. Al circular la sangre lentamente en la aurícula y al generarse como estos remolinos, estos remansos, en las zonas de menor velocidad de flujo, como por ejemplo en la zona de la orejuela, de la aurícula izquierda, se puede generar trombo. Se puede generar trombo y esos trombos son peligrosos, porque los trombos se pueden desprender de esta zona y al desprenderse los trombos pueden dirigirse a cualquier aparato o sistema de nuestra economía. Se pueden ir al cerebro, por ejemplo, originando accidente cerebrovascular, se pueden ir a la circulación mesentérica, generando trombosis mesentérica, o sea, a cualquier zona. Por eso son muy peligrosos. Cardioembolismo se llama el proceso, porque se libera el trombo y es como un émbolo, ¿no? Cierra la arteria, cierra el vaso. Entonces es peligrosísimo. Como la válvula mitral está limitada en su apertura, impide que el volumen de sangre normal pase de la aurícula hacia el ventrículo. Por lo tanto, el ventrículo no se dilata habitualmente. El ventrículo izquierdo me refiero. El ventrículo izquierdo no crece. El ventrículo izquierdo tiene un tamaño normal o reducido. No crece mucho. El ventrículo izquierdo está como que mirando desde el balcón, ¿no? El problema está antes de él. Hacia atrás, evidentemente, esta dificultad que tiene la sangre en pasar causa un aumento de presión, ¿no? En venas pulmonares. Un aumento de la presión en venas pulmonares y también los dilata. Retrogradamente, perdón. Retrogradamente, ese aumento de presión en la zona de la vena pulmonar causa hipertrofia ventricular derecha, causa hipertensión pulmonar y también va a comprometer la aurícula derecha, ¿no? También va a comprometer la aurícula derecha porque al dilatarse la cámara derecha va a generar un cambio en la estructura de la zona del anillo valvular tricuspidio, generando muchas veces insuficiencia tricuspidia. Entonces va a crecer también la aurícula derecha. Eso va a generar también dificultad al retorno venoso sistémico, ¿no? Y por lo tanto va a haber todos los signos de falla derecha también. Uno puede gradar o graduar la severidad de la estenosis mitral de acuerdo a ciertos hallazgos. Entonces, lo que va a generar, digamos, la estenosis mitral, la severidad va a depender de su historia natural, de la evolución de la enfermedad y cómo está afectada, ¿no? La parte hemodinámica. La parte hemodinámica se puede valorar según hallazgos de la ecocardiografía. Hablamos de una estenosis mitral leve si el área de la válvula es mayor de 1.5 centímetros cuadrados. Si el gradiente medio entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo es menor a 5 milímetros de mercurio. Y si la presión sistólica en la arteria pulmonar es menos de 30 milímetros de mercurio. Eso es leve.
cuando habría una estenosis mitral moderada, si el área de la válvula está entre 1 centímetro y 1,5 centímetros cuadrado. 1 y 1,5 centímetros cuadrado. Si la gradiente media está entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Y si la presión sistólica de la arteria pulmonar está entre 30 a 50. Y sería una estenosis mitral severa si el área es menor a 1 centímetro cuadrado, si la gradiente es superior a 10 milímetros de mercurio, o si la presión sistólica en arteria pulmonar es mayor a 50 milímetros de mercurio. ¿Cómo sería la clínica? Bueno, hay que hacer la anamnesis, ¿no? Hay que ver o buscar antecedentes de fiebre reumática, porque aún como les comentaba, en nuestro medio es muy importante su relación con la estenosis mitral, llega a ser más de la mitad de los pacientes. Se ve que el paciente puede tener fatiga, cursar con astenia, quejarse de palpitaciones, presentar hemoptisis, puede haber disfonía por compresión del nervio laríngeo recurrente, puede haber dolor torácico por presencia de hipertensión en la arteria pulmonar y manifestaciones a distancia, como por ejemplo cardioembolismo a nivel neurológico, accidente cerebrovascular. La disnea es el síntoma más importante. Entonces siempre hay que buscar el dato de la disnea en el paciente. Traduce que hay un aumento de la presión en la aurícula izquierda, la que se va retrogradamente hacia el lecho venocapilar, causando congestión pulmonar. Va a congestionar la circulación pulmonar y va a originar estímulo de los receptores J a nivel de los alvéolos pulmonares, generando la sensación de disnea. Puede haber hemoptisis, ¿no? La hemoptisis es la expectoración de contenido sanguíneo que se debe en este caso a ruptura de las venas varicosas endobronquiales, generando pues que sangre, que glóbulos rojos pasen al espacio tanto alveolar como bronquial y puedan ser vistas en la expectoración. También puede haber fibrilación auricular, que es una alteración en el ritmo del corazón. El ritmo del corazón normal se llama ritmo sinusal. Cuando se afecta la aurícula izquierda por esta estenosis mitral y crece mucho, se puede desorganizar la transmisión nerviosa y el impulso nervioso a través de la aurícula y generar múltiples zonas de activación independientes. Y eso genera que la aurícula se desordene totalmente en su contracción. Y si uno la ve desde fuera, ¿no? Si uno la pudiera ver desde fuera, la vería como si fuera una gelatina, ¿no? Una zona pues, de total desorden. Eso se llama fibrilación auricular. Esta alteración del ritmo es común en la estenosis mitral y se presenta porque va a haber un acortamiento en el tiempo de diástole debido a que en la fibrilación auricular muchas veces la frecuencia cardíaca aumenta y cuando la frecuencia cardíaca aumenta lo que se acorta es la diástole y también por incremento de la presión en la aurícula izquierda. La complicación de embolismo, no olvidar, muy importante. De hecho, es la causa número 1 de complicaciones de morbimortalidad en la estenosis mitral, la presencia de embolismo sistémico. También puede presentar el paciente dolor torácico, porque aumenta la presión en la arteria pulmonar y genera compromiso de hipertrofia ventricular derecha. Y eso puede dar isquemia en esa zona y generar dolor. También puede haber signos de falla derecha. Los signos de falla derecha más característicos son la presencia de ingurgitación yugular, la presencia de edemas, dolor en el hipocondrio derecho y ictericia. En el examen físico, no olvidar en la inspección la presencia en las facies de una facies característica que se llama la facies mitral. La facies mitral, también llamada facies tricolor, tiene como componentes el rubor, o sea, la coloración rojiza a nivel malar, cianosis en nariz, párpados, labios, que indica dato de bajo gasto, con severa obstrucción en la arteriola pulmonar. Sobre este fondo de rubor, sobre esta característica de presencia de rubor malar y cianosis perinasal o a nivel de la parte orbitaria, se agrega una palidez de fondo. Entonces, por eso se llama facies tricolor. En el pulso venoso yugular tenemos una onda A prominente, una onda A que se nota en el cuello, se puede ver el cuello pulsátil. La presión arterial tiende a ser baja, la verdad es baja que normal. El choque de punta
del ventrículo derecho se puede empezar a palpar, ¿no? Sobre todo a nivel de reborde external izquierdo, la zona del impulso ventricular derecho, y en el epigastrio. Bueno, la fascia mitral que estábamos refiriendo, fascias de 3 colores, no olvidemos el rubor a nivel malar, ¿no? La coloración rojiza a nivel malar, la cianosis, ¿no? Que puede ser a nivel de los párpados, a nivel de los labios, a nivel de la nariz, y de fondo una palidez, ¿no? Una cierta coloración pálida. Entonces hay como que un color rojo aquí, un color blanco y un color azul, ¿no? Como si fuera la bandera francesa. Fascia mitral. En la palpación se puede palpar frémito diastólico en el foco mitral, en la zona apical, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre al pasar desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo lo hace con bastante turbulencia, generando vibración, ¿no? Generando la palpación de frémito. En el examen físico, bueno, la característica fundamental es un cortejo auscultatorio, digamos. Son varios hallazgos aquí. La primera característica es la presencia de un primer ruido aumentado. Un primer ruido aumentado es característico en estenosis mitral. Este primer ruido aumentado se va a producir porque la aurícula izquierda, como hemos visto en la fisiopatología, incrementó su presión. Entonces, cuando viene la sístole ventricular, genera mayor presión el ventrículo para poder cerrar o ganarle a la presión de la aurícula, y esa mayor presión representa un cierre más brusco de la válvula mitral, aumentando la intensidad del primer ruido. Lo otro que se va a escuchar es un chasquido de apertura. Después del segundo ruido, el chasquido de apertura se produce porque la válvula mitral normalmente al abrirse no debería producir ningún sonido, pero cuando tiene una afectación reumática o lo que fuere, hay rigidez en sus valvas. Entonces, como hay mucha presión en la aurícula izquierda al momento de llenar el ventrículo, de aperturarse, genera un ruido al abrirse. Eso se llama chasquido de apertura. El tercer componente es el soplo diastólico de la estenosis mitral, que es un soplo mesodiastólico en rodamiento, y cuando ya está por apagarse el soplo, hay un aumento en intensidad. Eso se llama refuerzo presistólico, que se produce cuando se contrae la aurícula. En la fase previa a la sístole ventricular se contrae primero la aurícula para aumentar el llenado, y eso genera que aumente la gradiente de otra vez y se refuerce el soplo. Entonces, si yo les pregunto cuáles son los componentes del fenómeno auscultatorio en estenosis mitral, la respuesta es el primer ruido aumentado, chasquido de apertura, el soplo en rodeamiento diastólico y el refuerzo presistólico. ¿Dónde se escucha este soplo? En la zona apical, en la zona del foco mitral, en el ápex, ¿no? A veces irradia hacia la axila. Y en algunos casos pueden aparecer de estenosis mitral soplos asociados. ¿Por qué? Porque la estenosis mitral, como hemos comentado en la fisiopatología, compromete también las cámaras derechas y a veces dilata, por ejemplo, ¿no? El tronco de la pulmonar, en donde se asienta el anillo pulmonar, el valvular pulmonar, y genera una insuficiencia pulmonar, ¿no? Una insuficiencia pulmonar que cuando viene la diástole, la sangre que debería quedarse en la pulmonar regresa al ventrículo derecho y produce una turbulencia, un soplo ahí diastólico que se llama el soplo de Graham-Still. Soplo de Graham-Still, ¿no? Que es un soplo muy característico en la estenosis mitral. También puede aparecer soplo sistólico al final de la evolución si ya se compromete el ventrículo derecho y dilata el anillo tricuspidio, generando insuficiencia tricuspidia. Y aquí sí ya el soplo sería sistólico. En la placa de tórax, en la estenosis mitral, lo que vamos a ver es que la aurícula izquierda está crecida, el contorno izquierdo aquí, pero el ventrículo izquierdo no desplaza tanto, ¿no? ¿Cómo crece radiológicamente el ventrículo izquierdo? Esta imagen radiológica se desplaza hacia afuera, hacia la izquierda, mejor dicho aquí, hacia la parte lateral o hacia abajo. Sería su zona de desplazamiento, pero como les comentaba en la fisiopatología, aquí el ventrículo izquierdo, la verdad es que no recibe sangre, o recibe menor sangre, mejor dicho, porque la estenosis mitral genera de que haya dificultad en el paso de la aurícula hacia el ventrículo de la sangre. Pero el ventrículo izquierdo generalmente no crece.
En la placa de tórax lateral, que es una de las características importantísimas en la estenosis mitral, es que vamos a notar que la aurícula izquierda, que está aquí, en esta zona de aquí, crece hacia la zona posterior. Se va hacia atrás la aurícula izquierda. Acá tenemos la columna que se le da al paciente de varios, o sea, se le hace tomar al paciente una sustancia radioopaca, y esa sustancia radioopaca cuando pasa por el esófago, se ve claramente que la aurícula izquierda la desplaza hacia atrás. Hay un desplazamiento posterior del esófago por esta dilatación de la aurícula izquierda, producto de la estenosis mitral, que lo comprime, y muchas veces estos pacientes no pueden comer bien. O sea, se quejan de disfagia, no pueden comer bien. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda ha crecido tanto que ya compromete, pues, el paso del bolo alimenticio. Además de eso, este crecimiento de la aurícula izquierda puede comprometer al nervio laringeo recurrente. El nervio laringeo recurrente, recordemos, va por da la vuelta sobre el bronquio izquierdo. Entonces, como la aurícula izquierda crece, puede comprimirlo y puede generar cambios en la voz del paciente. Es muy común que el paciente con estenosis mitral tenga una voz como que afónica, una disfonía ahí, ¿no? Es bastante común. En el electrocardiograma lo que vamos a encontrar son evidencias de crecimiento auricular, cuáles son las ondas P mitral, crecimiento del lado derecho, hipertrofia ventricular derecha, que son las R altas en B1, y la presencia de arritmias, que su máxima expresión es el desarrollo de la fibrilación auricular. La ecocardiografía es el método diagnóstico de elección, porque nos va a permitir ver la estructura anatómica de la válvula, pero además las consecuencias que esa alteración valvular genera. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que la aurícula izquierda aquí ha crecido tremendamente. Una gran dilatación de la aurícula izquierda que se debe fundamentalmente a que la válvula mitral tiene una restricción en su apertura. Eso se ve por la forma que tiene el velo anterior de la mitral, que toma forma de como si fuera un palo ahí, un palo de stick le llaman los libros. También la ecocardiografía permite medir el área valvular a través de técnicas, por ejemplo, que se llaman, en este caso, planimetría, ¿no? Acá tenemos la zona del orificio valvular y vemos que tiene una forma como si fuera una boquita de pescado. A través de la planimetría colocamos puntos en el borde de todo ese orificio y la máquina automáticamente nos da el área. En este caso nos dice 0.9. Recordemos en la clasificación que hicimos que si el área de la válvula era menor que 1 centímetro cuadrado, era severo, ¿no? Acá estamos viendo entonces una estenosis mitral severa. Entonces, no olvidar los síntomas: disnea, palpitaciones, edema, ortopnia, hemoptisis, disnea paroxística nocturna. Y en los signos, recordemos la facies mitral, que ya vimos la foto, la presencia de problema de ingurgitación yugular o reflujo hepatoyugular, o sea, datos de falla derecha, hepatomegalia, edemas, no olvidar lo hallado, lo que son las características ocultatorias de la estenosis mitral, el soplo diastólico, ¿no? El primer ruido aumentado, chasquido de apertura, el refuerzo presistólico, la presencia de arritmia, ¿no? Fibrilación auricular, pulso deficitario, crepitantes y ascitis, ¿no? Como datos fundamentales. Pasemos a la insuficiencia mitral. Bueno, la insuficiencia mitral es la incompetencia de la válvula mitral para cerrar adecuadamente durante la sístole, permitiendo el reflujo de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda en esa fase del ciclo cardíaco. La válvula mitral tiene un anillo, evidentemente, tiene los velos valvulares, el aparato valvular me refiero, tiene el anillo, tiene los velos valvulares se soportan en unas cuerdas que se llaman las cuerdas tendinosas, que se insertan al final en músculos papilares. Eso da soporte al aparato valvular. Entonces, hay algunas causas importantes de insuficiencia mitral que se llaman causas primarias orgánicas. Ahí tenemos, por ejemplo, la primera causa que daría como consecuencia una insuficiencia mitral son cambios en la propia velo valvular que se llaman cambios mixomatosos y en general se describen como prolapso de la válvula mitral. Es decir, la válvula no cierra en un mismo plano los dos velos, sino que un velo se mete hacia la aurícula, prolapsa hacia la aurícula, generando un espacio que puede permitir la regurgitación de la sangre. También puede ser
consecuencia de una cardiopatía reumática, de un proceso infeccioso como una endocarditis. También puede originarse súbitamente por un proceso isquémico agudo, como un infarto de miocardio que rompe las cuerdas o el músculo papilar. También por enfermedad vascular del colágeno, por calcificación del anillo, por trauma. También hay causas que se llaman causas funcionales. En el caso de las funcionales, tienen que ver con isquemia miocárdica, que genera una disfunción del músculo papilar, con una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía dilatada, o sea, alteraciones que generen problemas en el aparato valvular, porque el anillo se dilata, por ejemplo, ¿no? La válvula puede estar bien, pero si el anillo se dilata, como en una miocardiopatía dilatada, va a generar insuficiencia mitral funcional. En la fisiopatología, si la insuficiencia mitral es aguda, puede producirse porque un infarto, por ejemplo, rompe repentinamente las cuerdas tendinosas o el músculo papilar. Eso da una sobrecarga de volumen tanto en el ventrículo izquierdo como en la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo, en cada contracción de sangre, en cada contracción que hace, debe bombear volumen hacia la aorta, que es el volumen efectivo, el que no debe, el que va hacia los tejidos, pero parte de ese volumen que impulsa se pierde porque va hacia atrás, va hacia la aurícula izquierda por la válvula mitral que está insuficiente. Ese es un volumen retrógrado, ¿no? Va hacia atrás. Y como consecuencia, la fracción que expulsa de sangre hacia la aorta es menor. La aurícula izquierda también tiene una sobrecarga de volumen que es súbita en este caso. Entonces este volumen regurgitado causa una sobrecarga de volumen, pero también una sobrecarga de presión, porque la aurícula no ha tenido tiempo de acomodarlo, no ha podido dilatarse. Entonces se dilata la aurícula y se aumenta la presión. El aumento de la presión en la aurícula causa que haya una inhibición del paso de la sangre desde los pulmones a través de las venas pulmonares, causando mucha congestión pulmonar. Un paciente que le toma más tiempo de desarrollar la insuficiencia mitral, por ejemplo, un paciente con cardiopatía reumática, desarrolla entonces el problema a lo largo de varios años, permitiendo entonces que se compense, ¿no? También puede llegarse a esta fase crónica compensada, los pacientes de la diapositiva anterior, los pacientes agudos que son manejados adecuadamente, ¿no? Pueden compensarse. Bueno, en ambos casos lo que sucede es lo siguiente: en el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda van a producirse cambios que van a permitir acomodar esta sobrecarga, este problema de volumen. En el caso del ventrículo izquierdo, lo que va a pasar es que va a haber una hipertrofia excéntrica. Una hipertrofia excéntrica significa que aumenta el radio de la cavidad, pero también aumenta el grosor parietal. Y esto se usa para adaptarse a este exceso de volumen. Entonces hay un aumento de volumen diastólico, más volumen al final de la diástole, y también hay aumento del grosor de la pared. Eso hace que la contracción expulse más sangre. Entonces aumenta el volumen de eyección y de esta manera se compensa el hecho de que parte de la sangre se pierda hacia la aurícula. Y de tal manera que al final el volumen de sangre que se alcanza en la arteria aorta prácticamente se normaliza. Prácticamente puede ser normal. O sea, el gasto se normaliza. En la aurícula izquierda va a haber una dilatación de la aurícula, después del proceso bueno, que la llenaba, que la sobrecargaba de volumen. Al momento de que se distiende el continente, la presión comienza a bajar. Entonces permite la disminución de la presión de llenado de la aurícula y eso mejora el drenaje de sangre de la circulación pulmonar hacia el lado izquierdo. Mejoran, por lo tanto, los signos y los síntomas de congestión pulmonar. Se compensa el paciente. Y un paciente que está en esa fase crónica se puede descompensar. ¿Por qué? Porque puede aparecer ya disfunción del ventrículo izquierdo a la larga por sobrecarga de calcio en los miocitos cardíacos. O sea, deja de haber la posibilidad de contraerse adecuadamente. El miocardio ventricular entonces ya no se contrae bien y ya no puede compensar la sobrecarga de volumen producto de la insuficiencia mitral. Disminuye, por lo tanto, el volumen de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces el volumen hacia la aorta va disminuido, ¿no? El gasto va a disminuir. Y van a aparecer signos y síntomas de falla cardíaca. Evidentemente, si el gasto cae, van a aparecer estos datos de falla. El ventrículo se dilata más, el ventrículo izquierdo, eso incrementa el área del anillo valvular, y por lo tanto empeora la insuficiencia. Es un círculo vicioso, ¿no? Más falla, más dilatación de la cámara ventricular,
más dilatación del anillo mitral, mayor insuficiencia. Entonces se aumenta el estrés ejercido sobre la pared muscular del ventrículo, lo que genera isquemia. Hemos de recordar que el consumo miocárdico de oxígeno está en relación directa con la tensión o estrés a nivel de la pared. Entonces, si aumenta la tensión parietal, el consumo de oxígeno aumenta, muchas veces no puede ser cubierto por el aporte de oxígeno coronario y entonces entramos en isquemia. En la semiología, bueno, lo que vamos a notar es en el pulso arterial, en este caso es de ascenso y descenso rápido. ¿Por qué? Porque la eyección ventricular es más breve, debido a que parte de la sangre, como hemos comentado, regresa hacia la aurícula izquierda. Entonces, cuando aparece difusión ventricular, también va a aparecer complicaciones en el pulso, se va a reducir su amplitud y el pulso se torna en una característica descrita como Celer y Parvus. Celer y Parvus. En la inspección y palpación del tórax, en el latido del ápex, bueno, es un latido intenso, amplio. Acá sí vamos a notar que se desplaza en la zona del impulso ventricular por fuera de la línea medioclavicular, a diferencia de la estenosis mitral. Acá sí, acá se dilata la punta, se va por fuera o para abajo. El latido apexiano puede ser de breve duración, debido a que se acorta la sístole ventricular. Puede haber un pseudo Dressler porque el corazón se desplaza hacia adelante debido al crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces sí, se desplaza las cámaras derechas un poco más hacia adelante y se puede palpar el impulso derecho. El pseudo Dressler le llaman eso. Frémito sistólico también puede aparecer a nivel del ápex. En la auscultación del corazón, no olvidar que el foco mitral está en la zona del choque de la punta, del impulso ventricular izquierdo. Ahí el primer ruido puede tomar, digamos, ser normal en formas leves, pero en las formas graves se disminuye la intensidad del primer ruido. En el caso del segundo ruido, puede haber un desdoblamiento amplio. ¿Por qué? Porque el componente aórtico se puede adelantar. Recordemos que el segundo ruido, como decíamos al inicio de nuestra clase, está conformado por el cierre de la válvula aórtica y el cierre de la válvula pulmonar, que coinciden prácticamente en el tiempo. Si uno se adelanta, en este caso el componente aórtico se adelanta, se separa, entonces se puede dar un desdoblamiento. ¿Por qué? Porque se produce el adelantamiento del componente aórtico por el acortamiento de la sístole ventricular izquierda. O sea, digamos que la sístole es más breve. Entonces, eyecta por la aorta menos tiempo, por la válvula aórtica menos tiempo, y se adelanta su cierre. También puede aparecer el tercer ruido, ¿no? El tercer ruido hemos dicho que es en la fase inicial de la diástole, en la fase de llenado rápido o fase de llenado ventricular abrupto. Y la característica ocultatoria fundamental en la insuficiencia mitral es la aparición de un soplo. El soplo es holosistólico. Soplo holosistólico de tono alto, por lo tanto se escucha mejor con el diafragma, y es de timbre soplante en el foco mitral que se irradia hacia la axila. El cuadro clínico en insuficiencia mitral aguda y crónica descompensada es un cuadro en el cual el paciente se va a quejar de disnea progresiva, o sea, una disnea que va aumentando. Disnea de esfuerzo también puede haber, disnea paroxística nocturna, puede haber ortopnea, fatiga, edema pulmonar y en algunos casos que sea agudo el proceso, por ejemplo, un infarto que rompe la cuerda tendínea o el músculo papilar, puede haber colapso severo hemodinámico con presencia de shock, o sea, hipotensión severa, shock cardiogénico. La única manera en este caso de salvar al paciente muchas veces es llevarlo de emergencia a una reparación de la válvula, ¿no? Del aparato valvular. Y la fibrilación auricular también. En la insuficiencia mitral compensada, el paciente habitualmente ha compensado ya por los mecanismos que hemos hablado de hipertrofia excéntrica, ventricular izquierda, de dilatación de la cámara auricular, compensa esa sobrecarga de volumen y pueden estar incluso asintomáticos, sin evidencias de falla cardíaca. Entonces, la insuficiencia mitral, en resumen, la sangre normalmente que el ventrículo debería eyectar por la aorta, parte de la sangre regresa a la aurícula izquierda, genera un incremento de volumen en la aurícula izquierda, pero la aurícula izquierda en este caso
si se venga, digamos, del ventrículo, porque en la diástole le regresa ese exceso de volumen y al final ambas cámaras se dilatan, tanto la aurícula crece como que el ventrículo crece, ¿no? Ya hemos visto las causas: reumática, prolapso de la válvula, ruptura del soporte valvular, ya sea de la cuerda o del músculo papilar, endocarditis, dilatación del anillo. Ya hemos visto también el cuadro clínico: la disnea, disnea paroxística nocturna, la ortopnia. Hemos visto los datos de falla cardíaca derecha con irritación yugular, con ascitis, ¿no? Muchos pacientes tienen adelgazamiento, lo que le llamamos caquexia cardíaca. Puede haber hemoptisis y embolias sistémicas, pero menos frecuente que en estenosis mitral. En el examen físico, recordemos la posición de ortopnia: el paciente luce adelgazado, con signos de vasoconstricción y de bajo débito. Entonces, si hay sospecha de insuficiencia mitral, tenemos que ver al paciente evaluado, ¿no? Evaluándolo, la posible etiología que tenga y hacerle una ecocardiografía para guiar la decisión terapéutica. Si la insuficiencia mitral es severa o tiene compromiso de la función ventricular o ha dilatado ya la cámara ventricular, pues la opción quirúrgica es la primera. Si es moderada la insuficiencia mitral y la fracción de eyección, o sea, la función ventricular está conservada, puede optarse por un seguimiento, ¿no? Ecos periódicos, seguimientos cada 6 meses, cada año. El tratamiento de la insuficiencia mitral va a soportarse en la administración de digoxina, diuréticos y vasodilatadores. Sobre todo la digoxina nos va a ser útil en el contexto de un paciente con arritmia de tipo fibrilación auricular. Los diuréticos más que todo los usamos para tratar la congestión, y los vasodilatadores, lo que tratamos de hacer con los vasodilatadores, que pueden ser inhibidores de la IECA o hidralazina, es reducir la resistencia a la eyección, o sea, bajar la poscarga, de tal manera que facilitamos el flujo anterógrado, el flujo hacia la aorta, que es el flujo que nos es útil, y disminuimos un poco el flujo retrógrado, hacia la izquierda. Cuando es una insuficiencia mitral aguda, como les expliqué, en el caso de un infarto que rompe el soporte de la cuerda tendínea o músculo papilar, la sobrecarga brusca de volumen hace que la aurícula no pueda soportar este volumen, incremente la presión de manera muy rápida y lleguemos al edema agudo del pulmón. Entonces, a veces tenemos que usar en este contexto soporte de cuidado intensivo y tenemos que usar drogas o fármacos que dilaten rápidamente o bajen rápidamente la poscarga para tratar de que el flujo sea anterógrado, utilizando muchas veces fármacos potentes como el nitroprusiato sódico, que es un vasodilatador de acción ultra corta. Entonces nos permite graduar muy estrechamente la dosis para permitir el flujo anterógrado, pero que no sea tanta como para que el paciente se choque, o sea, bajarle demasiado la presión. En algunos casos ya con el medicamento no basta y se tiene que recurrir a soporte mecánico. Uno de ellos es la implantación de un balón de contrapulsación intraaórtico. Entonces, no olvidemos el esquema terapéutico: si tiene síntomas o si tiene evidencias en la ecocardiografía que ya tiene compromiso ventricular, la opción número 1 es cirugía. Si no tiene síntomas y la ecocardiografía muestra que no está muy dilatado las cámaras ventriculares o auriculares y la función ventricular está conservada, puede optarse por seguimiento. En la parte de los exámenes complementarios, a diferencia, como les decía, de la estenosis mitral, aquí en la insuficiencia sí el ventrículo está crecido, ¿no? Si hay un crecimiento ventricular. Se nota por el desplazamiento del ventrículo hacia afuera y hacia abajo, ¿no? Hacia afuera y hacia abajo. Cardiomegalia. En la electrocardiografía, aquí lo que vamos a notar es crecimiento ventricular, índice de Sokolov positivo y cambios muchas veces en relación a la sobrecarga, producto de alteraciones en la onda T. La ecocardiografía, el examen complementario que nos permite, digamos, con mayor certeza valorar la insuficiencia mitral. En este caso estamos viendo una ecocardiografía en una vista apical de 4 cámaras y notamos a nivel, acá está representado el ventrículo derecho, la ventrícula izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, y notamos que en la sístole del ventrículo, una mancha, un volumen de sangre regresa hacia la aurícula. Ese volumen de sangre tiene un color diferente. Normalmente en el Doppler solamente debería haber color rojo y azul, pero en este caso se ve como si fuera una llamarada, como si fuera un chorro, un mosaico de color
hay amarillos, verdes, celestes, etcétera, que regresa. Ese jet regurgitante permite saber la severidad de la insuficiencia mitral y saber de dónde se origina. ¿Por qué? Porque podemos hacerle al paciente una ecografía especial que se llama ecografía transesofágica. Y en la ecotransesofágica podemos ver la causa de la insuficiencia. En este caso, por ejemplo, estamos a nivel de una ecografía transesofágica en el plano de la válvula mitral y notamos que el velo anterior, que está aquí, el velo anterior y el velo posterior, no cierran, dejan un espacio, no cierran los velos, permitiendo que la sangre pueda regurgitar del ventrículo hacia la aurícula. La sangre puede pasar por la zona que no coaptan los velos, en el caso de este prolapso, y genera insuficiencia, ¿no? Insuficiencia. Entonces, no olvidar la parte, digamos, del diagnóstico a través del cuadro clínico, del examen físico y solventar ya nuestra duda pidiéndole al paciente una ecocardiografía. Creo que ahí terminamos mitral y pasamos a tricúspide. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre válvula mitral? Muy bien, pasamos a tricúspide. Bueno, la tricúspide también nos va a dar problemas muy similares a lo que nos da la parte de la válvula mitral. En el caso de la etiología, por ejemplo, las etiologías son muy parecidas. En el caso de la estenosis, las más frecuentes reumáticas y congénitas. Y las insuficiencias tricúspidias también se dividen en primarias y secundarias, ¿no? Primarias orgánicas y secundarias funcionales. Las primarias, la carditis reumática, la endocarditis, trastorno mixomatoso, prolapsos ahí también, carcinoides, radiación, problemas congénitos como la enfermedad, anomalía de Epstein. La anomalía de Epstein es una implantación anómala de los velos tricúspidos. El trauma, un golpe también puede originar este problema de forma aguda. Injuria del músculo papilar secundaria a un infarto. Y en las funcionales puede ser por cualquier alteración que cause, ¿no?, dilatación del ventrículo derecho o dilatación del anillo tricuspidio. Ahí puede ser, por ejemplo, hipertensión pulmonar de larga data, remodelamiento del ventrículo derecho después de un proceso isquémico, o cuando un ventrículo derecho está siendo sometido a estimulación de marcapaso, ¿no? Generalmente ahí se coloca el cable estimulador, entonces cuando hay una zona de estímulo permanente puede dilatar el ventrículo derecho. La insuficiencia tricuspidia, por lo tanto, es una incapacidad de la válvula tricúspide de cerrar adecuadamente en la sístole. En la sístole del ventrículo derecho, la sangre, en vez de ir toda por la pulmonar, parte de la sangre va a ir hacia la aurícula derecha por el orificio regurgitante. Parte va a ir de regreso. Esta alteración se puede clasificar para tratar de ver si se puede reparar. Esta clasificación se llama clasificación funcional de Carpentier. En la tipo 1 el movimiento de los velos es normal, en la tipo 2 hay un mayor movimiento de los velos valvulares con un velo que prolapsa, como ya mostré en el caso de la insuficiencia mitral. En el tipo 3 hay un movimiento restringido de los velos durante la fase sistólica y diastólica, producto de alteración reumática muchas veces, y en el tipo 3B el movimiento restringido de los velos predomina durante la fase sistólica. La fisiopatología, en este caso, bueno, hay una regurgitación sistólica de la sangre, ¿no?, del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Esto hace que también en la aurícula derecha se proteja, se vengue, digamos, del ventrículo, regresándole la sangre en la diástole, y por lo tanto hay una sobrecarga de volumen de ambas cavidades derechas. Esto dilata al final tanto la aurícula derecha como el ventrículo derecho. Y esto genera incremento de la presión en esas cámaras que se transmiten en forma retrógrada hacia el sistema venoso central, originando hipertensión venosa sistémica y también congestión hepática, que puede llevar inclusive hasta la cirrosis cardíaca, que le llaman, ¿no? ¿Cómo es la clínica en este caso? Bueno, puede haber en el cuello sensación de pulsación, porque se distienden las venas yugulares.
puede haber en el paciente datos clínicos que muestren insuficiencia cardíaca derecha, hepatomegalia, espletomegalia, que si se presenta de manera rápida y distiende rápidamente las cápsulas de estos órganos, pueden dar dolor. O sea, puede haber hepatoesplenomegalia dolorosa, puede haber ascitis, puede haber edema periférico. La hipertensión pulmonar nos puede dar datos de un bajo gasto cardíaco porque ya el flujo se comienza a comprometer hacia la circulación pulmonar. Entonces se eyecta menos también en el lado izquierdo y nos va a dar datos pues de que hay falla ventricular, falla también de expulsión por el ventrículo izquierdo. Ahí hay fatiga, hay debilidad, hay disnea. Cuando haya una insuficiencia cardíaca de ambos ventrículos puede llegarse hasta la caquexia, ¿no? O sea, el paciente dulce muy adelgazado, muy venido a menos, cianosis, y en ocasiones puede haber inclusive aparición de ictericia, cuando ya aparece lo que les comentaba de alteración en la función hepática por la cirrosis cardíaca. Ingurgitación yugular también es característico de falla derecha. Acá hay un soplo característico de la insuficiencia tricuspidia, que es un soplo holosistólico. Soplo holosistólico va, por lo tanto, desde el primer ruido hasta el segundo ruido. Esto se oculta mejor en el borde esternal derecho, ¿no? En el área tricuspidia o en el área subsifoidea. No olvidar las maniobras que hemos comentado que nos permiten distinguir los hallazgos auscultatorios izquierdos de los derechos. La maniobra más importante es la maniobra de Rivero-Carvalho, que es hacer que el paciente inspire profundamente. Esta maniobra aumenta el retorno venoso, o sea, aumenta el retorno de sangre hacia el lado derecho, y en el caso de estas insuficiencias tricuspidias, la intensidad del soplo va a aumentar, aumenta el soplo. Entonces aumentan ahí también los ruidos que produce el corazón derecho, porque incrementa el volumen de sangre que pasa por él, por ese lado. En la placa de tórax hay dilatación de la aurícula derecha, también se ve dilatación del ventrículo derecho y dilatación del cono de la arteria. En la estenosis tricuspidia el problema va a estar ya no porque la válvula no cierre bien, sino más bien porque no abre bien. Entonces la sangre cuando tenga que pasar de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, lo hace a través de un orificio estrecho, ¿no? Hay dificultad para avanzar. Entonces en la fisiopatología el obstáculo está en el vaciamiento de sangre de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Eso origina que se estanque la sangre, ¿no? Se produzca una dificultad en el vaciamiento de la sangre y se estanque en la aurícula derecha y en el sistema venoso sistémico también, causando muchas veces hipertensión portal o hipertensión posthepática. Y nos lleva finalmente a una hipertensión venosa sistémica, a una hipertensión de todo el sistema venoso. ¿Cómo sería la clínica aquí? Bueno, aquí la clínica sería presencia de fatiga, de signos sistémicos de hipertensión venosa. Con estenosis tricuspidia muchas veces tienen también complicaciones en el lado izquierdo, o sea, coexiste la enfermedad mitral o la enfermedad aórtica, ¿no? Porque generalmente son pacientes con problemas reumáticos. El examen físico es similar al de la estenosis mitral porque generalmente estas dos lesiones coexisten, o sea, van juntas. Y incluso algunas veces el diagnóstico de la estenosis tricuspidia puede ser soslayado, o sea, uno puede pasar por alto el diagnóstico debido a que coexisten las lesiones del lado izquierdo, que generalmente desde el punto de vista de la función cardiovascular son más importantes. La obstrucción de sangre o del flujo de la sangre a través de la válvula tricúspide va a producir un incremento de la presión en la aurícula derecha y un incremento en la presión venosa yugular. Las pulsaciones venosas yugulares van a mostrar cambios en las ondas del pulso venoso. Ahí tenemos las ondas del pulso venoso en esta diapositiva. Tenemos la onda A, la onda C y la onda B. La onda A es producto de la contracción auricular. La onda C es la fase de la contracción isovolumétrica ventricular. Y la onda B es la fase del llenado auricular que coincide con la sístole ventricular. Mientras el ventricular está contractado, la aurícula se está llenando. Ahí es la onda B. Hay dos descensos que no están en la diapositiva. Un primer descenso está entre la onda C y la onda B, el descenso o seno X, que representa la
diástole de la aurícula, la relajación de la aurícula. Y hay un descenso aquí, que está después de la onda B, que se llama el descenso Y o seno Y, que representa la apertura de la válvula auriculoventricular durante el inicio de la diástole, produciendo que la sangre pase, bueno, de la aurícula izquierda, derecha en este caso, al ventrículo derecho. Entonces ahí también baja la presión en la zona de la vena yugular, ¿no? Por lo tanto se produce ese descenso Y. Entonces aquí, en el caso del paciente o la paciente que tenga estenosis tricuspidia, las pulsaciones venosas yugulares van a mostrar una onda presistólica prominente. Una onda presistólica prominente. ¿Por qué? Porque si hay una alteración en la válvula tricúspide, cuando se contraiga la aurícula, cuando haya la contracción auricular, ¿no? Cuando haya la contracción auricular, la sangre que debería pasar fácilmente de la aurícula al ventrículo va a encontrar una puerta cerrada, una puerta estrecha. Entonces, ¿hacia dónde va a ir la sangre? Hacia donde faciliten pues, su flujo, ¿no? Hacia donde le sea más fácil ir. ¿Y hacia dónde le es más fácil ir? Hacia la vena cava y hacia la vena yugular, ¿no? Por lo tanto, la onda A del pulso venoso se va a tornar muy prominente, ¿no? La onda A se va a ver prominente. Incluso es tan prominente que esta onda A genera una posible confusión cuando examinemos el cuello del paciente, confundiéndolo con una pulsación de arteria, ¿no? Ahí lo que tenemos que hacer es tratar de ver ya en la palpación, cuando palpemos, si es arterial o venoso, ¿no? La arteria generalmente va a resistir mayor presión de nuestra compresión de los dedos que la vena, ¿no? La vena fácilmente se va a colapsar. También puede haber un chasquido de apertura, como pasó con la estenosis mitral, porque la válvula tricúspide al abrir también puede generar un sonido. Y generalmente este chasquido de apertura es posterior al chasquido mitral, o sea, después del chasquido mitral. Y va a estar localizado en el borde esternal izquierdo, a nivel del foco tricuspidio. Un soplo diastólico de baja intensidad en el borde esternal izquierdo, cuarto espacio intercostal. Característicamente, este soplo diastólico de la estenosis tricuspidia va a aumentar con la inspiración, ¿no? Ya hemos dicho la maniobra, ¿no? Rivera-Carvalho. Entonces hay que distinguirlo del lado izquierdo. En general, ¿no? Como hemos dicho, la estenosis tricuspidia coexiste con patologías del lado izquierdo, con estenosis mitral y con compromiso aórtico. Por lo tanto, digamos, a veces hay que hacer maniobras para poder distinguir si el soplo incrementa con aumento del retorno venoso. En la placa de tórax va a haber crecimiento de la aurícula derecha y va a haber signos radiológicos que nos indiquen también muchas veces el compromiso de las válvulas del lado izquierdo, ¿no? Valvulopatía mitral concomitante, por ejemplo, ¿no? En este caso puede haber. Creo que es la última. Sí. Muy bien. Entonces hemos hecho una revisión de la semiología de la valvulopatías, tanto mitral como en tricuspidia. También hemos hecho una revisión de la semiología general. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a pasar lista. Eileen Hilario. Presente, doctor. Muy bien. Francesca Manco. Presente, doctor. Muy bien. Yanela Lupe Javier. Presente, doctor. Marcelo Jara. Presente, doctor. Jason Guaita. Jason.